Ahí está. Buenos días. Voy a colocarme esto para que se escuche mejor. Sí, recuerdan que yo les dije que iba a hacer un video y se los iba a mandar para que tuviéramos un resumen de lo que habíamos visto el primer encuentro, que fue el martes pasado, y podamos seguir este martes a las 4. Bien, cuando hablamos de duelo, vamos a hacer un resumen de... bueno, ahí va. Es que recibí un mensaje que estaba esperando que... Bueno, la verdad, ahí va. Bien. Vale, mire, el duelo, dijimos esto, es un proceso, ¿sí? Y como proceso sabemos... Ahí va, para que no se mueva, disculpen. El duelo es un proceso, ¿sí? Como proceso entonces tiene etapas, tiene tiempo, tiene etapas y tiene una solución, una disolución. Cuando hablamos de solución en un duelo o disolución en un duelo, lo que vamos a entender es que, entre comillas, bien entrecomillado, el duelo terminó. Pero cuando hablamos del duelo terminó, por favor póngalo entre comillas, porque después vamos a ver lo que es un duelo concluido. Entonces no es que, nunca más me pasa nada, no me acuerdo nunca, no. El fin de un duelo no es que usted deja de sentir algo por la persona o por el objeto o por la cosa que ha perdido. ¿Está bien? Después vamos a hacer esta diferencia entre distintos objetos. Bien, el duelo es este proceso entonces que tiene un tiempo, que tiene etapas, que tiene una solución y que supone a través de todo este proceso la elaboración de la pérdida. Bien, elaboración de la pérdida es que de alguna forma yo elaboro, trabajo sobre eso y logro resolverlo. Todas son palabras difíciles cuando uno intenta decir que un duelo concluye, porque término, fin, resolución, son como que uno no está diciendo efectivamente de qué se trata el proceso y el fin de un duelo, ¿vale? Pero yo espero que a medida que vayamos avanzando, eso nos vaya quedando más claro. Las palabras tómenlas siempre con pinzas, porque no es no hay palabras exactas para estas cosas. Y cuando uno intenta hablar de un duelo, o por lo menos lo que yo estoy intentando, es no referirme a un caso en particular o a una situación en particular. Entonces vamos a tratar de poner esto en claro al inicio, que se trata de comprender lo que está presente en un duelo. ¿Está bien? Por lo tanto, por eso le digo entre comillas, cuando yo digo termina, soluciona, elabora. Elaborar es que internamente usted está haciendo también un proceso, ¿no? Porque el duelo tiene esta manifestación, es interno, ¿no? Uno hace un trabajo interno que significa, bueno, la pena, los sentimientos y emociones que están presentes en un duelo. Bien, eso primero. Lo segundo es que nosotros vivimos muchas pérdidas a lo largo de nuestra vida. Cuando yo digo pérdida, también, por favor, piense, no estoy hablando de seres humanos únicamente. Perdemos objetos, perdemos cuerpos, perdemos parte de nuestro cuerpo. Me refiero a que dejamos de ser niño a adulto, de niño a joven, de joven a adolescente, de joven a adulto, de adulto a mayor, etc. Y nuestro cuerpo va cambiando y vamos perdiendo también algunas capacidades, habilidades y destreza. Y entonces eso también son duelos, ¿está bien? Cuando termina una relación amorosa, sea o no sea duradera en el tiempo, ¿está bien? No tiene que ver con el tiempo que duró la relación. También allí hay alguna situación que es de duelo, ¿vale? Entonces nosotros vivimos varias pérdidas a lo largo de nuestra vida. No es que cuando se nos muere alguien, recién ahí perdemos, ¿bien? Entonces, los procesos de duelo se establecen siempre cuando la pérdida supone un afecto, es decir, que yo, Alejandro, tengo un afecto comprometido en esa pérdida. ¿Está bien hasta ahí? Un afecto significa que aquello que estoy perdiendo me importa afectivamente. Puede ser que yo lo quiera, que yo ame, que yo lo estime. Hay un afecto comprometido en ese objeto, sea persona, animal o cosa, que se ha perdido. ¿Está bien? Lo puedo haber perdido porque lo perdí, me lo robaron, lo extravié o se murió. ¿Está bien? Entonces los procesos de duelo no necesariamente involucran únicamente la muerte, sino toda pérdida de algo que está ligado afectivamente o con lo cual yo estoy ligado afectivamente. Luego,
Entonces, que quede claro que cuando hablamos de pérdidas, puede ser extravío, robo, muerte o la memoria. Cuando usted pierde algo de la memoria y dice no me acuerdo, y ese recuerdo es importante para usted, allí también hay un proceso de duelo. Y entonces los procesos de duelo están comprometidos, por favor recuérdelo, toda vez que usted pierde algo, un objeto, persona, animal o cosa, que es significativo para usted. La diferencia que hay entre persona, animal o cosa es el afecto que está comprometido, ¿está bien? Es cuánto afecto, es la intensidad del afecto que está comprometido con ese objeto, lo que hace que mi duelo sea más o menos prolongado, más o menos intenso, más o menos complicado. La importancia que cada uno le da a aquello que pierde. Esto es bueno porque uno a veces puede ver, qué sé yo, una persona pierde a un animal que es significativo para él. Vamos a poner esto un poco así porque parece que usted me va a estar mirando así. Una mascota. Y alguien dice, bueno, no es lo mismo perder una mascota que perder una persona. Estamos de acuerdo que no es lo mismo culturalmente. Pero puede ser que para esa persona perder... Ahí está. Para esa persona perder... bueno, está moviendo el celular, estoy moviendo el celular. Esa persona perder su mascota sea tan o más terrible o igualmente terrible que para otra persona fue perder a un ser querido, a una persona. ¿Está bien? Entonces, nosotros no podemos medir de ninguna forma las pérdidas de acuerdo a nuestro propio parámetro. Yo no puedo decir, mire, usted perdió a lo mejor su gato y yo perdí, no sé, mi mamá, y entonces no podemos comparar su gato con mi mamá. Exactamente, no podemos comparar su gato con mi mamá, pero no, lo que yo no podría decir es que su pérdida no es importante, ¿está bien? Entonces, en general, nosotros le atribuimos importancia a los objetos que perdimos de acuerdo al medio cultural en el cual estamos viviendo o en el que estamos transitando. Entonces, nuestras culturas le van a dar significación a unas cosas más que a otras. ¿De qué depende la importancia que un objeto tiene para una persona? De nuevo, aclaro, objeto puede ser persona, animal o cosa. La importancia va a estar dada por cuatro cosas, o tres o cuatro. Primero, la expectativa que yo deposito, ¿sí? La expectativa que yo deposito en aquello que estoy perdiendo. La expectativa es todo lo que yo espero que esa persona, animal o cosa colme para mí. Por ejemplo, yo digo, bueno, me voy a comprar un gato y el gato completa un montón de cosas, compañía, le hablo, yo digo, mire, el gato me entiende, cuando vuelvo a la casa maulla, cuando salgo de la casa maulla, viene y se acuesta conmigo y bueno, ese gato, ¿sí? Está siendo depositario de un conjunto muy grande de expectativas que yo tengo respecto de una compañía, ¿está bien? Y entonces la importancia va a estar dada por la expectativa. ¿Cuánto de mi expectativa, de lo que yo espero, ese objeto realiza, concentra? ¿Me entiende? Yo pregunto si me entiende porque no porque yo crea que usted no entiende, sino para que cuando usted escuche esto diga, mire, tal cosa me pareció que no. ¿Bien? Luego, la segunda cosa que voy a tener en cuenta es el bienestar que me provee. ¿Sí? La expectativa es cuánto de lo que yo espero esa persona, animal o cosa produce, y luego es el bienestar. Suponga, usted dice, bueno, mi gato, la verdad que yo me siento, le hago así y yo me siento, yo me relajo acariciando al gato. Entonces, el bienestar que a mí me provee este objeto mascota es muy grande y por lo tanto ese objeto va adquiriendo mayor importancia. ¿Comprende? Entonces, la expectativa, la importancia, el bienestar que me provee. Si usted dice, bueno, me he enamorado de alguien, bien, y entonces usted ve a esa persona y se llena de bienestar, siente un gozo en el alma. Entonces, perfecto, allí también hay una situación, digamos, de bienestar adquirido por la presencia de ese objeto. Luego, la necesidad que satisface. ¿Qué necesidad me está satisfaciendo, no? Digo, ya dijimos, la compañía, el bienestar, o puede ser una creencia religiosa, y entonces la necesidad que me está proveyendo, es el sentido último. Es decir, uno dice, no, mire, yo si me muero no importa, porque yo creo en otra vida. Pero ahora suponga que pasa algo, y todas las creencias religiosas que tienen un supuesto de otra vida caen, y entonces usted queda en pampa y la vida, y entonces la necesidad que cubría esa creencia religiosa se queda vacía, ¿me entiende? Entonces la importancia que yo le doy a mi creencia tiene que ver con la necesidad que esa creencia cubre, cómo me satisface.
y luego algo que no es poco, que es el tiempo que yo he comprometido con ese objeto, ¿no? De nuevo, si yo tengo un gato, una mascota, y entonces yo voy al súper y compro el alimento y las piedritas y lo llevo al veterinario y no sé, suponga unas 3 horas por día, sumando todo, unas 3 o 4 horas por día, yo le dedico tiempo, desde dónde está la comida, el cariño, que se acuesta conmigo, etcétera. El tiempo que transcurre entre yo y ese animal, ¿vale? Ese tiempo va haciendo que efectivamente ese animal se vuelva importante para mí y los afectos que inicialmente comprometí se van consolidando. Y entonces la consolidación de un afecto es la certidumbre que yo tengo respecto de lo que siento hacia esa persona, animal o cosa. Bien, la importancia, para que esté claro, es relativa a cada uno. Por eso insisto que los procesos de duelo puede parecernos frívolo que alguien sienta un duelo por un animal perdido. Puede uno creer que no es importante, pero de nuevo, por lo que estamos tratando de decir en principio, que un duelo siempre va a implicar la pérdida de un objeto, animal o cosa que es importante para la persona que está de duelo, ¿no? Entonces puede ser que uno diga, una persona no es un gato. Estamos de acuerdo, yo no estoy diciendo que sean lo mismo, estoy diciendo que la percepción de pérdida es lo que estamos trabajando, no el objeto que he perdido, ¿está bien? Y luego entonces dijimos también de qué depende lo que cada uno siente. Y allí hablamos de la estructura de personalidad, es decir, de cómo yo me voy constituyendo como ser humano, que va a estar marcado en principio por mis primeros referentes, que son los padres, la familia que tuve, el núcleo familiar, de cómo allí se dieron los vínculos, cómo yo me sentí querido o no querido, o poco querido o satisfactoriamente querido. No importa, es como el primer foco que está allí, donde yo tengo una primera experiencia amorosa, si se quiere, ¿está bien? Entonces esa primera experiencia amorosa va a condicionar de alguna forma lo que yo voy experimentando en ese primer momento. Me prepara ese primer momento para el segundo, que es el proceso de socialización, que se da particularmente en la escuela. Y ahí yo tengo un sinnúmero de desafíos que voy a tener que afrontar. Es una primera pérdida, digamos, para que usted se vaya percatando. Cuando yo nazco, cuando he nacido, he perdido mi placer, mi bienestar intrauterino, amniótico, digamos, donde yo no tengo que hacer nada. Y entonces el paso por el canal de parto y nacimiento es un primer trauma. El trauma es porque efectivamente yo tengo que procesar el duelo, de allí, que era el bienestar absoluto, a este otro momento en el cual yo tengo que llorar, yo tengo que hacer un montón de cosas para satisfacer alguna necesidad. Entonces, este primer nido que es mi familia, olvide lo ideal que pueda hacer, no importa. Digo no importa porque lo que se va a dar allí es un primer mapeo afectivo. Una primera ruta, si se quiere, de cómo los afectos se van a ir sosteniendo en el tiempo. Luego yo paso a la escuela, allí tengo otro duelo, tengo que perder la seguridad que me provisionaba la familia para ir a un contexto escolar social en donde yo voy a tener que afrontar una serie de dificultades nuevas y desconocidas respecto de la anterior. Esa escuela me va a preparar, esa debiese ser su función para los próximos tantos años. Y ahí reconozco, me hago amigo de algunos, me peleo con otros, discuto, etcétera, me aprendo a irme para adentro, a salir, a decir cosas, a levantar la mano. Hay reglas nuevas que voy a aprender que tienen que ver con el proceso de socialización, pero de nuevo es el duelo respecto de la familia. Bien, después paso al secundario y ahí hay un nuevo duelo, hay un doble duelo allí, hay el duelo de el niño que era al adolescente que empiezo a ser y el duelo de 8 o 9, no sé cuánto, de primaria, que me habían dado una seguridad y paso a este nuevo rumbo o nuevo escenario que es el secundario y allí vivo otro duelo. Luego las primeras experiencias amorosas también son de duelo, etcétera, para que usted vaya viendo que nosotros vamos viviendo situaciones de duelo y no necesariamente están signadas por la muerte. Cada una de esas va a tener algunas importancias. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo tengo un duelo, si usted quiere, estructuralmente importante, por ejemplo, la muerte de los padres en determinado momento, la muerte de alguien, de una persona querida, de alguna persona conocida, entonces
Si yo he transitado de alguna manera los procesos de duelo anteriores sin mayor dificultad, han fluido, si usted quiere, el proceso de duelo que me toca vivir ahora es este proceso de duelo. Se lo voy a ejemplificar muy claramente. Suponga que yo viví bien el duelo que pasó, que fue la salida de mi familia al primario, del primario secundario, fue dándose conforme a algunas reglas. La regla de la socialización y las reglas de autonomía. Es decir, que yo me fui pudiendo desenvolver bien. No digo maravillosamente, pero logré encontrarme o encontrar mi cauce y lo hice bien. ¿Está bien? Y entonces voy por la vida. Después la universidad, después qué sé yo si fui a la universidad, si no, otra cosa. El trabajo, lo que usted quiera, la familia, el matrimonio es un duelo porque la condición occidental de monogamia supone que los sujetos que se comprometen en un matrimonio abandonan otras opciones, etc. Y entonces se muere mi madre o se muere mi padre. Bueno, es una pérdida afectivamente importante. ¿Por qué? Porque se ha muerto un foco o un pilar de mi propia estructura, digamos, no es cualquier muerte. Bien, yo puedo, si suponga que he transitado, como dijimos, hemos transitado los anteriores duelos con relativa calma o fluidez. Este duelo que vivo con la muerte de mi madre o de mi padre, yo hago duelo por esta muerte. ¿Está bien? Si los duelos anteriores los he transitado con dificultad o no los he transitado con facilidad y me he quedado atrapado en alguna de las etapas anteriores, este duelo de ahora, de la muerte de mi madre, me activa los anteriores. Y entonces este duelo actual de hoy se complica respecto porque está atrapando, está reviviendo todos los anteriores. De allí la importancia, si se quiere, entre comillas, de solución de un duelo. Porque si no, ante cada duelo nuevo, yo voy reviviendo los duelos que no he podido de alguna manera resolver en su momento. ¿Más o menos? Cualquier cosa, después usted escucha esto, anote, si tiene dudas o preguntas, me las hace el martes, como si yo fuera más de uno. Bien, luego también dijimos que hay que tener en cuenta que la muerte, ¿sí? La muerte como pérdida, ya no solo, bueno, la extravío, el robo, etc. La muerte es un proceso cultural. ¿Qué significa eso? No, es un proceso cultural, sí, y es un acto, es una situación biológicamente natural. Es decir, que yo me voy a morir y eso está claro, no hay forma, no es que uno diga, no, yo no, yo me voy a morir, lo que no sé es cuándo, ni cómo, ni dónde, pero de que me voy a morir, me voy a morir. Digo yo, para no decir usted se va a morir porque entonces le arruino el fin de semana. No, el mío. Yo me voy a morir. Eso es así. ¿Por qué? Porque a la condición humana le viene dada por la muerte. Es decir, yo nazco, me evoluciono, crezco, y a otra cosa mariposa. Entonces, la muerte también es un proceso cultural. ¿En qué sentido? No es solo un proceso biológico, sino cultural. Hay una serie de ritos que rodean la muerte, el velatorio, el acto religioso, el momento de la sepultación, el llanto. No sé si usted por allí participa de algún credo en particular. Hay algunas culturas que tienen ciertos ritos al momento de cómo envolver el cadáver, de qué tipo de ataúd poner, el cementerio. No es el mismo un cementerio cristiano que un cementerio judío, que un cementerio árabe, que un cementerio, no sé, había una época en que los no bautizados, los no creyentes no podían ser sepultados en el cementerio cristiano, las personas que se suicidaban no podían, etcétera. Había una serie de cosas que se mezclaban. La muerte como proceso biológico, ¿sí? El fin de la vida podría ser porque la persona se enfermó y murió, o él mismo determinó, o la misma persona determinó ponerse fin, y se combinaban con procesos religiosos y culturales, ¿vale? Y entonces, este conjunto que está presente acá, que es el proceso biológico, religioso, cultural, social, va a condicionar cómo yo vivo la muerte y cómo la transmito, ¿está bien? Si la transmito como un acto o como una situación biológicamente natural, normal, o bien como un acto complicado, ¿se entiende? Entonces, lo que rodea, lo que envuelve el proceso de la muerte va a condicionar cómo yo la comprendo. ¿Por qué es importante esto? Porque en general la expresión del dolor
el tiempo de sufrimiento, las formas de vestimenta, etcétera, 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 están condicionadas por la cultura. Suponga, las lloronas, particularmente en México, ¿no? Pero en algunos lugares, y específicamente en algunos sitios rurales de América Latina, se contrataban mujeres para llorar porque había que llorar, no sé, había que llorar al muerto. No importa si lloraban los familiares, el llanto era importante en un proceso de velatorio, en los días que se velaba al muerto, el que se velara en la casa, la comida que estaba presente en el velorio, las cosas de las cuales se conservaban las personas que acompañaban hasta el cementerio, al camposanto, al difunto, etcétera. Era todo un conjunto, un ritual que estaba alrededor de la muerte y que acompañaba tanto al deudo, porque se acompañaba a los deudos, y se acompañaba al difunto. ¿Está bien? Esta compañía, ¿vale? Se producía en ambientes domésticos, se producía dentro de las casas, ¿no? Luego algo ocurrió que fue más o menos a mediados del siglo pasado, entre inicios y fines del siglo pasado, ocurrió que la muerte se fue alejando de los hogares. Es un proceso cultural interesante porque la muerte se va a ir alejando de los hogares. Se va alejando de los hogares, la persona muere en el hospital, del hospital pasa a la sala velatoria hay un horario en el cual se realiza, la familia va, después se va a la casa, después se entiende que va modificándose, no solo se va modificando el ritual de la muerte, se va modificando todo el conjunto que rodea a la muerte. Y también se va modificando lo que uno siente o no siente, o lo que está permitido sentir o no sentir en un proceso de duelo. Si antes, suponga, si alguna vez vio, qué sé yo, La casa de Fernanda Alba, alguna película española de la década de los 40, el luto riguroso negro, el luto para toda la vida, o medio luto después de no sé del año, etcétera, todo eso era como socialmente yo iba a mostrar lo que me dolía. Y debía hacerlo porque si no, obviamente, la gente decía cosas respecto de que yo no estaba suficientemente dolido por la muerte. Entonces, ahora las manifestaciones de ese dolor se han ido achicando. Si usted llora a la vieja usanza, lo mira un poco raro. Entonces, la cultura va condicionando el tipo de expresión que vamos a tener respecto al duelo y la muerte, y del dolor y por cuánto tiempo. De hecho, nos encontramos fácilmente con personas que dicen cuánto debe durar un duelo, y ustedes dicen 1 año, 6 meses, 7 meses, no, ya es mucho, es patológico. Se entiende que lo que vamos haciendo, si nos vamos saliendo del cuadrado normativo cultural, entonces empezamos a ser categorizados como enfermos, como es un duelo patológico. Eso es discutible, ¿está bien? Es discutible. ¿Por qué? Porque en principio, de nuevo, la importancia es subjetiva, ¿sí? El duelo es subjetivo. Entonces, lo que sí debemos tener claro que el duelo supone un proceso. Siempre que hay un duelo importante, ese duelo supone la pérdida y reconocer que aquello que he perdido es irreemplazable, ¿sí? Es una pérdida definitiva. Es irreversible. Eso es lo que nosotros tenemos presente cuando hablamos de duelo por muerte. ¿Está bien? Si usted pierde algo, suponga que, qué sé yo, perdió una lapicera, bueno, vamos a decirlo tontamente, se compra otra y ya, y dice, bueno, es igual a la que me regaló, bueno, no es la misma porque no es la que me... Pero puedo reemplazar objetos y animales, cosas y animales. Con todo lo que significa, yo no estoy diciendo que no sea dolorosa la pérdida de un objeto, cosa o animal, pero los seres humanos somos irreemplazables. Entonces la muerte de una mascota, por un lado, ¿bien? O la muerte de un ser querido, de una persona, es irreversible. La muerte nos coloca frente a un hecho que es absolutamente irreversible. Es definitivo. La pérdida de esa persona es definitiva. Con cuidado acá. Usted puede creer en la resurrección de los muertos, puede creer en la otra vida, puede pensar que se va a volver a encontrar con la persona que ha muerto en otro mundo, pero el momento de la muerte física, aquí y ahora, es un proceso de pérdida definitiva. Por lo tanto, el duelo por muerte es un duelo complicado. Por eso mismo, porque no solo es porque he perdido a alguien que era importante para mí, sino porque esa pérdida es definitiva.
¿Está bien? Por lo tanto, en cualquier proceso de duelo por muerte, yo me voy a ver enfrentado a esta situación, a lo irreversible, a lo inevitable, a que no hay vuelta, no hay forma de reemplazar a otro ser querido. Entonces de allí que el duelo por muerte tenga una complicación distinta y el duelo por una muerte de un ser querido, de una persona específicamente, tenga una diferencia respecto de las otras pérdidas que son de objetos o animales. ¿Está bien? Esto fue más o menos lo que vimos, capaz que está incluso un poco más ordenado. Yo después voy a hacerlo por escrito. Espero que, no sé si llego de aquí al martes, pero les voy a ir entregando algún material escrito también porque creo que es importante para ustedes. Bien, eso, por ahora. Si tiene preguntas, escuche esto. Si hay algo con lo que no está de acuerdo, por favor dígalo, no hay ningún problema. Si tiene preguntas, hágalas. Si hay algo que no le quedó claro, me lo dice. Lo que usted quiera. Este es un material que es para discutir. Yo intento decir esto claramente. Los psicólogos creen o creemos que sabemos algo respecto a esto, pero los procesos de duelo, quien sabe del duelo es el doliente, ¿no? Primero, porque comprendamos, cuando alguien está sufriendo una pérdida, las palabras no alcanzan a describir completamente la intensidad del dolor. O yo, por más que diga no sabe cuánto lo quería, se hace incomprensible para el otro. Entonces, la posibilidad que tenemos de trabajar en relación a nuestros duelos va a estar directamente relacionada con la capacidad que tengamos de poder expresar lo que sentimos. Y bueno, eso, en principio. Así que lo que usted diga, venga y trabajamos sobre eso, que tenga buen fin de semana, que lo disfrute.